Bien, en este video lo que vamos a hacer es un código para simular la caída libre de nuestra nave, ¿ok? Así como hicimos con la función pintar nave, vamos a hacer una función que modifique las coordenadas de la nave de tal forma que simulen una caída libre, ¿ok? Entonces, con caída libre me refiero a que hay un cuerpo, o sea que hay una gravedad y que si tú tienes ahí un objeto, de repente lo sueltas, pues se va a acelerar conforme a esa gravedad, ¿no? Y la aceleración es constante. ¿Ah? Entonces, a ver, vamos a hacer una función de tipo void porque igual no va a tener ningún tipo de retorno, solamente va a estar modificando las coordenadas x, y de la nave. Entonces, a ver, vamos a llamarle a esta función, pues así, ¿no? Tal cual, mover nave. Mover nave. Los parámetros. Entonces vamos a pedirle que modifique CX y CY. Pero como vamos a estarle pidiendo que los modifique, necesitamos pasar estos parámetros por referencia. Es decir, ponerle un ampersand y el nombre de la variable, CX. ¿Ok? Ya que si no ponemos el ampersand, lo que estamos haciendo es pasarlo por valor. Y todas las modificaciones que hagamos dentro de la función no se verán reflejadas en la función principal main. Y es como si no hubiéramos hecho nada. Entonces hay que tener cuidado. Vamos a pasar también por referencia el parámetro y. ¿Qué más necesitamos? Ahora también vamos a pasarles como parámetro dos variables que van a ser la velocidad de la nave. Es decir, vamos a crear dos variables para controlar la velocidad. Fíjense, vamos a crear dos variables flotantes, float. Vamos a llamar bx y by. ¿Ok? Es decir, la nave va a tener componentes en velocidad x y y. Si tiene velocidad en x, pues se moverá en el eje x. Y digamos que si no tiene velocidad en y, pues no se mueve en y. ¿Lo ven? Si tiene velocidad en y, se moverá en y. Listo, entonces con estas dos componentes de velocidad XY podríamos controlar, manipular el movimiento de la nave. Ahora, posiblemente la función nos pida hacer modificaciones a la velocidad, entonces vamos a pasarlas por referencia. Vamos a pasarle la velocidad X y la velocidad Y de esta manera. Y por ahorita son todos los parámetros que se me ocurre que podemos usar en una función que tiene como objetivo mover la nave o simular la caída libre aparte. A ver, vamos a ver. Ahorita lo que vamos a hacer es simplemente simplemente simular la caída libre. Entonces aquí dentro de esta función mover nave, vamos a crear una variable llamada AX, otra variable llamada AY, que van a ser las componentes, va a ser una aceleración. Si existe una aceleración en X, AX valdrá algo. Si existe una aceleración en Y, AY valdrá algo. Y es un valor constante. Es decir, si ustedes están en la Tierra, digamos que no hay, bueno, en la Luna mejor, ya que estamos hablando de aterrizaje lunar, pues mejor la Luna, ¿no? Que no hay una atmósfera. Entonces no hay cuando el objeto está cayendo, no se va a desacelerar por cuestiones de fricción con los átomos que están en la atmósfera. Es decir, que cae simplemente por el simple hecho de que hay una gravedad. Y la velocidad no se ve afectada por otros factores, más que por la de la gravedad. Entonces, ¿cómo es la aceleración en una caída libre, por ejemplo, en la Luna? Pues constante. O sea, ¿cuál es la aceleración de la gravedad, por ejemplo, de la Tierra? Pues es constante, 9.8, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros agarramos este AY y le damos un valor constante de 0.05, por ejemplo, estamos diciendo que va a haber, esto lo vamos a estar manejando en píxeles, ¿ok? Es decir, que va a haber algo que constantemente va a estar jalando la nave hacia abajo, 0.05 píxeles por iteración, ¿no? Más o menos es la idea. Entonces, fíjense que tenemos ya aquí definida una aceleración en Y constante. La de X vamos a dejarla por el momento sin definir. No, ahorita no. Bueno, sí vamos a definirla para no tener problemas y vamos a dejarla en 0, ¿ok? Es decir, no hay aceleración en X. ¿Por qué? Porque la aceleración de la gravedad solamente va en una dirección, que es hacia abajo, no tiene componente X. Solamente la estoy creando por si ustedes, por ejemplo, quisieran probar y poner una aceleración en X, ver cómo es el comportamiento de la nave, ¿no? Eso ya lo pueden probar ustedes. Entonces, fíjense, esta aceleración va a alterar la velocidad en X y la velocidad en Y. Entonces, en X, ¿cómo sería la alteración de esta
velocidad, pues dice que la velocidad sería lo que ya valía más su aceleración en X, por ejemplo. Entonces fíjense, si AX es 0, pues no hay cambios. Ahora en Y, que es el caso interesante. Pues Y, cada iteración va a ser lo que ya valía más la aceleración en Y. Entonces de esta forma, para cada iteración que se esté repitiendo o que se esté llamando la función mover nave, estamos haciendo un pequeño incremento en la velocidad de la nave y este incremento es constante, tal como tiene que ser la presencia de una fuerza de gravedad sobre un objeto. ¿Ven? Ahora, ya tenemos los cambios en la velocidad, pero esa velocidad a su vez tiene que modificar las componentes de posición de la nave, que son Cx e Y. Entonces fíjense que agarramos Cx y ¿cómo se va a modificar? Pues X va a ser lo que ya valía más su componente de velocidad en X y Cy va a ser lo que ya valía más su componente de velocidad en Y. Fíjense que si estas fórmulas las queremos ver como son en física, tenemos problemas, ¿no? O sea, no se suman directamente X, o sea, bueno, posiciones con velocidades o velocidades con aceleraciones, porque no tienen las mismas unidades, y la única unidad que nos estaría aquí metiendo ruido sería la del tiempo. Pero de hecho la del tiempo no va a importar realmente, o sea, no hace falta hacer aquí dividir por tiempo, lo que sea, porque el tiempo aquí en programación, pues es distinto, ¿ok? Entonces, o sea, podríamos programarlo muy formalmente, metiendo tal cual las fórmulas de posición cuando hay una aceleración constante, etcétera, pero básicamente esto lo hace. Entonces no hace falta meternos tanto en cosas de tiempo, etcétera, porque no tiene caso. El tiempo de hecho ya está muy bien contemplado en cada iteración. ¿Ah? De hecho, fíjense que yo aquí de la vez pasada borré algo importante, que es justamente los tiempos de espera para cada iteración. Le voy a poner un 20. Antes lo tenemos en 10, le voy a poner 20. Ok. Entonces, ya teniendo esto en nuestra función mover nave, pues vamos a probar, ¿no? Fíjense, vamos a hacer la llamada a la función de mover nave, tal vez por aquí, a ver, mover nave, ahí está. Entonces, como parámetro que nos pide el Cx, el Cy, que es la posición de la nave, y las componentes de la velocidad, ¿no? Que es Bx, By. Ahora vamos a compilar esto, vamos a ejecutar, y fíjense cómo empieza despacito, 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 y poquito a poquito se va acelerando. Entonces que empieza en velocidad 0, cada iteración crece, cada iteración la aceleración incrementa la componente de velocidad en Y, esa componente de velocidad en Y se ve reflejada en la posición de la nave. Listo. Fíjense que si ponemos un poquito más de aceleración, por ejemplo en lugar de 5 ponemos un 0.9, vamos a ver cómo se ve eso. Vamos a correr. Empieza en 0 y se va acelerando poco a poco. Por ejemplo, si ya en lugar de eso le ponemos algo un poquito más grande, por ejemplo un 2, se va a notar más, ¿no? A ver. Entonces, velocidad empieza en 0 y listo. Entonces, hemos programado exitosamente la simulación de una caída libre. Lo vamos a dejar en un 0.5 y me parece que todavía nos haría falta hacer algunas modificaciones a este aspecto de la caída libre para que se vea más natural, pero por el momento digamos que tenemos una muy buena aproximación de cómo sería una caída libre y nos estaría haciendo falta después meter el impulso de los motores para contrarrestar esta fuerza de gravedad y hacer que la nave se vaya para arriba o para los lados, ¿no? Y pues eso lo vamos a hacer también modificando las componentes de velocidad de la nave. ¿Lo ven? Muy bien, entonces lo dejamos todo para este video. Nos vemos en el siguiente. Chao.